Que el Señor les bendiga a todos. Bienvenidos nuevamente a un domingo más a la casa del Señor, a aprender de su palabra. Como siempre, un repaso de la clase anterior. ¿Se acuerdan que vimos en la clase anterior? Los sacramentos. Amén, qué bárbaro, hermano Nelson. Sí. Estuvimos hablando de los sacramentos. ¿Y se acuerdan qué más estuvimos hablando? ¿Cuáles son los sacramentos que nosotros celebramos? Bautismo y Santa Cena. ¿Por qué celebramos bautismo y Santa Cena? Porque fueron los únicos que el Señor Jesucristo instituyó. Estuvimos viendo también en el domingo pasado cuál es la diferencia que tenemos con la Iglesia Católica Romana, que ellos tienen 7 sacramentos porque fue impuesto por un sistema que se le llamó sacerdotalismo. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de eso? Sí. Y decíamos que ellos lo instituyeron 7 sacramentos como infusiones de gracia. Y decíamos que los sacramentos para nosotros no son infusiones de gracia, sino que son actos solemnes que el Señor Jesucristo instituyó para que se recordase sus promesas y también por el símbolo de esos actos. Y también culminaba diciendo de que nosotros los cristianos no atribuimos a los sacramentos obras que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Amén. Y con eso creo que culminamos en la clase pasada. Y dije que terminaba diciendo de que bíblicamente, instituidos por nuestro Señor Jesucristo, solamente fueron 2 sacramentos. Y es el bautismo y la Santa Cena. El día de hoy vamos a comenzar con uno de los sacramentos y es el bautismo. El bautismo. Amén. ¿Algunos saben cuál es la referencia del bautismo? ¿En dónde inicia el bautismo? ¿Sí? ¿Con Jesús? ¿Sí? Con Jesús. Vamos a ir despejando eso a medida que vayamos, porque hay muchas cosas muy interesantes que vamos a ver hoy. Pero antes de iniciar quiero que hagamos una pequeña oración. Oramos al Señor. Padre, gracias porque tú nos concedes este maravilloso momento en tu presencia. Gracias, Señor, porque tú nos concedes estar reunidos en tu casa con el objetivo de aprender de tu palabra. Permítenos, Señor, que nuestras mentes sean abiertas para que tu palabra penetre de forma poderosa y haga lo que tú deseas hacer, Señor, en nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pido, Padre Santo. Amén y amén. Vaya conmigo a Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28 y vamos a leer el versículo 19 y 20. Cuando lo tenga me contesta con un amén. Mateo capítulo 28 versículo 19 y 20. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor como está escrito: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este versículo que acabamos de leer es el mandato de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos
para que vayan por el mundo predicando el Evangelio y bautizando a aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Amén. Pero ¿qué es el bautismo para nosotros los cristianos? ¿Qué es el bautismo para nosotros los cristianos? Primero, el bautismo es un mandato de nuestro Señor Jesucristo para todos los que creen en Él. No es una opción, no es si yo quiero, es un mandato del Señor Jesucristo. Pero número 2, el bautismo para nosotros los cristianos, física y externamente, es un acto sagrado, es una celebración solemne que Jesucristo estableció cuando lo ordenó en estos versículos. Y quiero hacer una pequeña reseña de la palabra bautismo y el significado de esta palabra, porque las fuentes originales de la Biblia, las palabras que se encuentran en el original es baptizo o bapto. Esas son las dos palabras que se encuentran en el original. En la traducción ya es bautismo. Bueno, el significado de estas palabras, el significado de bautismo es sumergir, estar debajo de, como cuando un barco está hundido en el mar. Eso significa bautismo, hundir completamente. Pero en la Biblia las palabras originales son bautizo y bapto. Y quiero decir que la Biblia no solamente hace referencia a inmersión o sumergir, sino que hay otras aplicaciones de esta palabra y no necesariamente indican estar completamente sumergido. Han pasado miles de años en los que ha habido controversia de muchas diferencias de la manera de entender o interpretar el bautismo, y debemos entender que el propósito de eso, el propósito de la controversia es hacer lo más apegado posible a la palabra, la obediencia del acto. Esto quiere decir que algunos han dicho de que solamente existe una forma de bautismo, y si no se hace de esa forma de bautismo, entonces ya no es válido. Entonces ha habido una controversia si puede haber bautismo por inmersión o bautismo por aspersión. Y sinceramente la controversia es para hacer lo más apegado posible a lo que significa la palabra. Bueno, hay unos que piensan que el bautismo sí se puede hacer por aspersión, que es derramar agua sobre las personas, pero hay otros que piensan que también es lo indicado inmersión, que es hundir a las personas en el agua. Algunas personas rechazan que pueda haber otra posibilidad de bautismo, como por ejemplo la aspersión. Y quiero hablar sobre la aspersión porque la aspersión prácticamente, para que entendamos mejor, es como el rocío de gotas de lluvia sobre el cuerpo que lo mojan completamente. Eso es aspersión. Y esto tiene muchas implicaciones porque significa salir mojado o empapado o bañado. Eso significa inmersión o aspersión, perdón. Pero el concepto por el que comúnmente hemos conocido la aspersión es por la forma en que la utiliza la Iglesia Católica Romana. Que la aspersión es solamente unas gotitas de agua sobre los niños. Esa es la única forma que nosotros hemos conocido. Y según la Iglesia Católica Romana, ese poquito de agua bendita que cae sobre el bebé, eso es lo que ya lo hace ser justificado, según la Iglesia Católica Romana. Pero tiene muchas más cosas la palabra aspersión
que simplemente la forma como el catolicismo lo hace. Bueno, otras personas piensan que se debe bautizar solo en donde el agua corra o donde solo haya agua viva. Eso puede ser en el río o en el mar. Y también se desecha la idea de que se pueda hacer bautismos en lagos, en pozas o piscinas, porque allí el agua está estancada y piensan que allí se van a quedar estancados los pecados. Y con la ayuda de Dios vamos a despejar esas dudas. Y quiero comenzar diciendo, hermanos, que conocemos la palabra bautismo por el ministerio del último profeta del Antiguo Testamento. ¿Saben quién es el último profeta del Antiguo Testamento? ¿Quién? Juan. Fue Juan el Bautista. Él es el último profeta del Antiguo Testamento. Amén. Amén. Ya vamos a ver por qué. Sabemos que desde que Juan el Bautista estaba en el vientre de su madre, fue lleno del Espíritu Santo y enviado como precursor de nuestro Señor Jesucristo. Él predicó el arrepentimiento para los judíos. Él fue enviado para los judíos y su propósito fue preparar el camino. Y cuando el ángel habló de Juan a su padre Zacarías, le dijo que él haría volver a muchos a Dios. Amén. No a todos, pero a muchos Juan haría volver a Dios por medio de su mensaje. Y el mensaje de Juan era: arrepentíos y convertíos y bautícense, porque el que viene tras mí, yo no soy digno ni de desatar su calzado. Bueno, el enfoque de todo esto es que por Juan es que nosotros bíblicamente conocemos el bautismo, porque ese fue su ministerio. Pero hay otro dato importante que quiero mencionar, y es que en Israel ya existía un tipo de bautismo. ¿Me están escuchando? En Israel ya existía un tipo de bautismo. ¿Y cuál era ese? Era un ritual ceremonial que los principales judíos habían establecido para las personas que no eran judías, para los gentiles. Para los judíos, las personas extranjeras eran consideradas impuras, eran consideradas como inmundas, porque no pertenecían al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y por eso eran consideradas impuras. Pero los que no eran de Israel y eran extranjeros y querían unirse a la creencia de Israel y al orden de Israel, y querían adoptar para sí la enseñanza y la vida del judaísmo, para ellos era incorporado este acto. Para que un gentil fuera incluido e incorporado al judaísmo, creer en el Dios de Israel para ser aceptado como partícipe de la comunidad de la fe de Israel, ellos debían hacer 3 cosas. Y estos eran 3 ritos proselitistas. Esto no lo estableció Dios, pero sí lo establecieron los principales de Israel para incluir a los gentiles. Ahora, ¿cuáles eran esas cosas que hacían los que no eran judíos para poder ser participantes? Estos eran los ritos proselitistas. Como vuelvo a repetir, no era mandamiento de Dios, pero Israel lo implementó. Y primero, lo que debía hacer alguien que era separado de Israel, era gentil, era circuncidarse. Si era hombre, era circuncidarse. Lo otro que tenía que hacer era ofrecer un sacrificio y ser rociado con esa sangre, como un judío, como comúnmente los judíos lo hacían. Y lo otro era el bautismo proselitista. Ese bautismo proselitista consistía en un baño
de agua, que era símbolo de la purificación de un gentil para ser aceptado dentro de la comunidad judía. El bautismo proselitista era conocido para los israelitas, pero solo para aquellos que eran impuros, que no pertenecían a la descendencia de Abraham. Lo escandaloso de la predicación de Juan el Bautista es que Juan era judío y Juan le predicaba a los judíos que tenían que bautizarse. Eso era lo que chocaba con los doctores de la ley, con los fariseos, porque veían a Juan, que era judío, y Juan les predicaba arrepentimiento y que se bautizaran. Prácticamente ellos sentían insultos de Juan, porque Juan los veía, según su mensaje, como ellos veían al pueblo gentil. ¿Me doy a entender? Entonces, eso era lo que les chocaba a los fariseos. Y por eso decía, ¿qué les pasa a este? Nosotros somos hijos de Abraham, nosotros no somos impuros. Pero Juan había sido enviado para preparar el camino, para recibir al Mesías. Algunos del pueblo de Israel escucharon el mensaje de Juan y se bautizaron con Juan. Y eso es maravilloso porque la palabra de Dios se cumplió cuando dijo el ángel a Zacarías que iba a hacer volver a muchos a Dios por la predicación de Juan. Ahora, el bautismo como sacramento no limpia pecados. Yo quiero que quede claro eso. El bautismo como sacramento no limpia pecado. ¿Por qué? Porque es Cristo quien perdona y quien limpia nuestros pecados. No es el bautismo. Tampoco el bautismo nuestro como sacramento no es solo para los israelitas. El bautismo que Jesucristo dejó fue un mandato para toda tribu, lengua y nación. Ir por todo el mundo. Para nosotros los cristianos, solo es Cristo quien limpia y perdona nuestros pecados, y somos perdonados y limpiados por su sacrificio perfecto y por su sangre en la cruz. El bautismo, hermanos, este maravilloso acto solemne del bautismo lo realizamos en obediencia al mandamiento de nuestro Salvador y Redentor. Para nosotros ese acto sagrado muestra la grandeza de la promesa de Cristo de nuestra redención. Simboliza la muerte y la resurrección y anuncia públicamente nuestro gozo al ser hallados en Él. Lo que quiero que entendamos es que el bautismo para nosotros los cristianos es un mandato, no es una opción. Es un mandato por el Señor Jesucristo para todos los que confían en Él. El bautismo no salva a nadie. El bautismo no es la garantía de la salvación. Cristo es nuestra garantía de la salvación. Amén. Y quería decir también que el bautismo no es necesario para ser salvo. ¿Por qué? Porque el que murió en la cruz a la par de Jesús no fue bautizado. Sin embargo, Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No es necesario para ser salvo, pero si me pregunta que si el bautismo es necesario para el creyente, sí, es necesario para el creyente. Porque si un creyente que puede realizar el bautismo se niega a bautizarse,
indica que va en contra del mandamiento de Jesús. ¿Sí? Así que sí es necesario para los que creemos en Él, pero no es necesario para ser salvo. ¿Entendemos eso aparte? Amén. Bueno. Ahora quiero hablar de las controversias del bautismo. Y se dice que el bautismo, durante, hermanos, aproximadamente 2000 años, la iglesia ha tratado de debatir e implementar una sola manera de realizar el bautismo. Pero ¿cuál es la forma, método o modo adecuado en la que se debe realizar el sacramento? Y aquí vamos a estudiar la palabra inmersión, aspersión o inmersión parcial, que es lo que se ha discutido a través de todo el tiempo de la historia de la iglesia. ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es el método adecuado para realizar el sacramento? Es importante esa pregunta porque debemos conocer las evidencias de la palabra de Dios para inclinarnos a lo más apegado posible de la palabra bautismo y a lo que la palabra de Dios nos dice al respecto. ¿Qué es lo que pensamos nosotros del bautismo y qué es lo que dice la Biblia del bautismo? Es muy importante. Bueno, la Iglesia Católica hace bautismo por aspersión. Ellos bautizan niños rociando agua sobre ellos. Quiero recalcar, como dije antes en la clase pasada, que ellos piensan que ese acto es un depósito de gracia. Y eso está equivocado. Está equivocado, no es así. Entonces, para ellos esa es una infusión de gracia, y como el niño no puede resistirse porque es un bebé, entonces ellos aprovechan en bautizar a niños para que no se resistan a esa infusión de gracia. Pero eso no es correcto. Eso no es lo que creemos, porque el bautismo no infunde gracia, es Cristo la fuente de la gracia. Nuestra iglesia, nosotros, realizamos el bautismo por inmersión. Eso quiere decir hundir completamente. Bautizamos a los adultos y se hunden completamente en el agua. Ese es el bautismo que nosotros realizamos. Amén, gloria a Dios por eso. Nosotros bautizamos a las personas que creen en el Señor Jesucristo y dan testimonio de Cristo en ellos, y ellos ya entienden y conocen en qué consiste el cristianismo y la vida cristiana. Es un acto de fe y obediencia y compromiso con Dios. Amén. Bautizamos a personas que aman a Cristo, que no se avergüenzan del Evangelio. Amén. Gloria a Dios por eso. Ellos ya entienden la importancia de este acto solemne. Algunos piensan que solo se debe ser, como dije anteriormente, el bautismo realizado en el mar o en ríos, pero no en piscinas, ni en pozas, ni en bautisterios dentro de la iglesia, o en tinas. ¿Sí? Algunos creen que eso no, y que si se hace así es desechado, que así ya el Señor no lo recibe, y eso lo vamos a entender. Quiero comenzar diciendo, hermanos, que lo único que el bautismo amerita es agua y personas que quieran ser bautizadas. Amén. Y quiero mencionar de forma especial a una línea de hermanos cristianos muy cristianos, porque sí voy a hablar con todo de eso, y es los hermanos presbiterianos. Y quiero que me ponga atención a esto. Ellos son cristianos, hermanos, que han persistido manteniendo con fidelidad la interpretación bíblica en una forma sana y pura. Lo digo con toda seguridad.
son cristianos piadosos y viven conforme a la palabra de Dios para el servicio de Cristo y su reino, proclamando y difundiendo la verdad, pero ellos creen en el bautismo de niños. Interesante, ¿verdad? Interesante. Ahora quiero mencionarlos de forma especial y de forma importante porque quiero que leamos y escuchemos, mayormente escuchemos cómo ellos ven ese bautismo, porque no lo ven como el catolicismo romano. Ellos tienen una forma de interpretar el bautismo de los niños. Ahora, la razón por la que ellos creen en la continuidad del bautismo de los niños no es por las mismas razones del catolicismo romano, sino que ellos piensan, hermanos, que ese es un acto que se celebra en obediencia al mandato del Señor Jesucristo. Ellos no piensan que son infusiones de gracia. Ellos celebran este acto como un acto de fe y obediencia a Cristo. Para ellos, el Antiguo Testamento tiene como referencia la inclusión de los que Dios ha llamado y su simiente. ¿Me están poniendo atención? Entonces, ellos piensan que en el Antiguo Testamento, cuando Dios daba un pacto y daba una promesa, era para el que recibía la promesa y su simiente. Bien, vamos avanzando. Entonces, para ellos Abraham, cuando Dios le da la promesa a Abraham, él la recibe por fe y en su fe Dios bendice a él y su simiente. Amén. Cuando recordamos en los escritos que están en la palabra de Dios que fue instituido por Dios el acto de la circuncisión, Dios iba a matar a Moisés por no hacer partícipe a su hijo del símbolo de la promesa. Amén. Entonces para Dios era importante que los de la simiente tuvieran el símbolo de la promesa de Dios. Amén. Y ellos eran circuncidados. En Israel, a los 8 días de nacido, los niños tenían que ser circuncidados. No porque ellos tenían fe, sino por la fe de sus padres. Entonces estaba en ellos y su simiente. ¿Me voy dando a entender? Bueno, entonces ellos toman por obediencia ese mandato de Dios. Y por otra parte, ellos piensan que cuando Jesucristo instituyó el bautismo, Dios no excluye a los niños. No excluye a la simiente de los que han sido salvos. Eso es lo que ellos piensan. Si para Dios este pacto sería un mejor pacto, es porque sería mucho más inclusivo que el pacto anterior. Y el pacto anterior para Israel era la circuncisión. Entonces Dios se preocupó en el pacto anterior incluir a los niños. ¿Por qué Dios excluiría ese símbolo de la promesa para la simiente de su iglesia? Eso es lo que ellos piensan. Para ellos, hermanos, el Nuevo Testamento es la continuidad del mismo Dios que estableció los actos solemnes en el Antiguo Testamento. Entonces, para ellos, ese acto solemne es una acción de la promesa de Dios que incluye a su simiente. Por otra parte, ellos presentan que no existe ningún versículo bíblico que enseñe a que se deba bautizar niños. Y eso es correcto. La palabra del Señor no dice en ningún momento que se deba bautizar niños. Pero ellos aceptan esa verdad. Lo otro es que tampoco hay un versículo que condene ese acto como un acto repugnante o como un acto insignificante o como un acto que Dios deteste y aborrezca como pecado. Tampoco hay un versículo bíblico en el que Dios aborrezca esa acción. En la palabra de Dios hay 3 registros de bautismo en la Biblia en donde se menciona que el padre de la casa creyó en Cristo y fueron salvos él y su casa.
y fueron bautizados él y su casa. En la referencia bíblica parece de que en esos versículos las palabras utilizadas incluían niños. Entonces, para nosotros en la actualidad, aquí en nuestra iglesia, se hacen presentaciones de niños, ¿verdad? Se traen a los niños y se presentan a Dios para que hagamos oración por ellos y que Dios les toque, que Dios les santifique, que Dios les guarde y que Dios les guíe, ¿verdad que sí? Amén. Pero nosotros no tenemos un versículo que nos mande a hacer eso. No tenemos un versículo que nos ordene por Dios hacer eso con los niños. Lo hacemos y no está mal. Oramos para que sean bendecidos. Amén. Pero lo que quiero mencionar es que el objetivo por el cual nosotros lo hacemos es para que haya una inclusión de la cobertura divina de Dios en los salvos y su simiente. Amén. Su simiente. Pues para los hermanos presbiterianos, ellos imparten el sacramento del bautismo sobre sus hijos, como símbolo de la promesa de Dios y en obediencia al mandato de Cristo. Y ellos también creen que es un acto solemne. Ellos también creen que es un sacramento que no salva. Ellos también saben que no hay infusiones de gracia en el bautismo, pero ellos lo celebran de esa forma. También saben que el bautismo no garantiza que una persona sea salva, porque de la misma manera como nosotros hemos visto aquí, que hay personas que se bautizan, pero después de unos meses vuelven a su mismo estilo de vida y no se vuelven a asomar a la iglesia, también ellos lo ven de esa misma manera. Que el bautismo no necesariamente salva a una persona, ni garantiza que esa persona se mantenga en la iglesia. Ellos saben que el bautismo no garantiza que una persona vaya a perseverar en la palabra de Dios y en la vida del Evangelio. Entonces quiero que nos quede claro que ellos atesoran el sacramento por lo especial y solemne que es, y lo realizan en la fe y obediencia, como los padres traían a sus hijos a ser circuncidados al nacer. Para ellos el bautismo sustituyó la circuncisión. Y uno de los puntos a favor durante la historia de la iglesia es que nunca se encontró una represión o una, ¿cómo es la palabra? ¿Cómo puedo decir? Un rechazo en enseñanza apostólica sobre este punto. Así que no se encuentra ningún registro en el que se condene esa acción, pero tampoco un registro en el que se enseñe que deba ser así. Hay un silencio en esa parte. Amén. Bueno, con respecto a eso, para los apóstoles y en el marco del tiempo, ver que los niños fuesen bautizados, pienso yo, e igual ellos, no era algo que repudiar, porque ellos eran judíos y venían del trasfondo de la circuncisión. Entonces no era algo que se podía juzgar o desechar de una forma absoluta, como tal vez hoy se hace. Y creo, hermanos, que sinceramente estos hermanos en el bautismo de sus niños no hay maldad ni impureza en esa acción. No hay maldad ni pecado en esa acción. Eso es lo que yo pienso. Ahora, la controversia de todos los miles de años que han pasado es por las palabras usadas, y ahí está la palabra baptizo y bapto. Estas palabras, hermanos, la palabra significa sumergir o inmersión. En la palabra bautizo es sumergir, baño o lavarse. Eso es lo que significa la palabra en el original. Y está la otra palabra que es bapto, que simplemente significa
mojar. Esas son las dos únicas palabras que se encuentran en los originales de la palabra de Dios. Bueno, quiero mencionar algunos ejemplos, y es que se toma como referencia de bautismo Naamán, ¿verdad? ¿Sí? Eso está en segundo libro de Reyes, capítulo 5. Vaya conmigo, quiero leer un versículo de ahí. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. Ahí, hermanos, vemos la historia en donde Eliseo y Naamán, un general del ejército que era leproso, ¿verdad? Sí. Bueno, él llega y lo que quiero es llegar al punto de la palabra utilizada en ese. Vea conmigo el versículo 10, segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 10. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve, ¿y qué dice? Lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Pues la palabra lávate en el original es bautizo. Ahí dice que significa lavarse, o bañarse, o sumergirse. ¿Sí? Bueno, la cosa es que cuando Naamán llega al río, dice la palabra de Dios que Naamán se zambulló. ¿Sí? Pero la orden de Eliseo fue que se lavara. ¿Estamos entendiendo? Bueno, entonces ahí está la palabra bautizo, que es el mandato que le hace Eliseo. Pero cuando dice que se zambulló, en la palabra original utilizan la palabra bapto, que significa mojar. Entonces tenemos ahí, con respecto a las palabras, ciertas cosas que pasaron, ¿verdad? Pero entendemos que Naamán sí se zambulló en el agua. Bueno, ahora vamos con otro ejemplo. En el versículo, perdón, gloria a Dios, en el versículo 13 y 14, creo que está ahí. Sí. Mas sus criados se acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciendo, lávate nuevamente y serás limpio. Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Vemos? ¿Vemos las dos palabras? Uno mandó a lavarse y él se zambulló. Pero bien, no es ese la discordia. Simplemente lo que quiero presentar es que la palabra bautizo puede significar más cosas, no solamente hundirse. Bueno, continuamos. En la palabra de Dios, en el hebreo original, aparecen esas dos, bautizo y bapto, simplemente para mencionar que se moja. En Marcos capítulo 7, versículo 3 al 4, hay unas personas que le dicen a Jesús que cómo los discípulos podían comer sin lavarse las manos. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Pues la tradición en ese tiempo rabínica era que se lavaran las manos antes de comer. Y la palabra usada para lavar en ese escrito es bautizo. Para lavar. Y no necesariamente implica inmersión completa. Solamente era un acto ceremonial. En Lucas 11, capítulo 38, otro fariseo se asombró porque Jesús no hiciera el acto de la tradición rabínica, que era lavarse las manos antes de cenar. Otra vez ahí en Lucas 11, 38 aparece la palabra bautizo, que se usa en el griego clásico, simplemente significa lavar o bañar o mojarse.
En Hechos capítulo 8, 38 encontramos el otro episodio de bautismo. Y es en donde Felipe bautiza al etíope. Amén. Ahora, lo importante de esto es que en esos escritos de Hechos 38, dice que ellos descendieron al agua y subieron del agua. Pero la palabra del Señor en ningún momento dice que hubo inmersión al agua. ¿Me doy a entender? No dice que hubo que zambullirse al agua. De la misma manera, cuando Juan el Bautista leemos que bajaban al agua y subían del agua, pero tampoco la Biblia especifica que se realizaba el bautismo únicamente de la forma de hundirse. La Biblia no tiene específicamente esa referencia. Y bíblicamente nadie de nosotros podríamos establecer una forma absoluta. Así que nosotros podremos argumentar de la forma correcta, de cómo nos parece que es la forma correcta, de acuerdo a nuestra comprensión de la traducción de la palabra bautismo, que significa sumergirse, hundirse, ir abajo. Pero no podemos imponer nuestra idea de comprensión sobre los demás, porque entonces estableceríamos límites y formas que Jesucristo no estableció. Ahora, no hay registro bíblico en el que se nos haya indicado la única forma de bautismo. Y si nosotros establecemos la única forma de bautismo, invalidaríamos cualquier otra forma con intención pura de celebrar este acto solemne. Nos estaríamos metiendo en un problema porque nos adueñaríamos de la única interpretación y caeríamos en el error de denigrar o desechar ceremonias que no sabemos si estén siendo de agrado para Dios. Nosotros nos bautizamos en el mar y nos bautizamos por inmersión y es completamente sumergido para la gloria de Dios. Amén. Y lo vamos a seguir haciendo de esa forma porque así lo creemos. Amén. Pero de la misma forma, hermanos, hay otras personas en otros lugares que carecen de agua. ¿Sí? Hacen pequeños charcos para poder bautizarse. Hay otras personas, como en la India, que lo hacen con guacalitos sobre sus cabezas. Hay personas en las cárceles que los hacen en mitades de barriles. Hay personas que lo hacen en pequeñas piscinas, otras que lo hacen en bañeras, otros lo hacen en pozas. Hermanos, lo que Jesucristo estableció fue que nos bautizáramos. Pero la forma, Jesucristo no la limitó, porque en su conocimiento Él sabía que muchos iban a obedecer a su mandamiento, pero tal vez no podrían tener la facilidad que nosotros tenemos de ir al mar. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Así que considero yo que todo aquel que con sinceridad y corazón puro desea cumplir el mandamiento establecido por Dios, en cualquiera de las condiciones que antes mencioné, no será rechazado por Dios. Amén. Nosotros lo hacemos de esa forma, gloria a Dios por eso. Lo seguiremos haciendo de esa forma, gloria a Dios por eso. Pero también tenemos que pensar que si otras personas lo hacen de una forma diferente, no necesariamente debemos repudiarlos o condenarlos, porque Jesucristo no tiene una forma establecida en su palabra. Es enorme bendición que nosotros tengamos cerca el mar. Y es de enorme bendición que nosotros lo podamos hacer por inmersión, sumergido, profundo, abajo, todo. Es una bendición. Y lo seguiremos haciendo así en obediencia al mandamiento del Señor Jesucristo para la gloria de Dios. Pero nuestra forma, amén, la forma en la que nosotros lo realizamos, no nos debe dar libertad de condenar
o invalidar cualquier otra forma con intención pura de honrar el mandamiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Se entendió? Esa es la clase de hoy, hermanos. Que el Señor les bendiga.